Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Un placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra audiencia preciosa que se ha mantenido en estos momentos críticos que estamos pasando. Tenemos una audiencia que se ha mantenido de una forma impresionante, extraordinaria. Y mi agradecimiento profundo también para toda nuestra audiencia que entró en el requisito que yo necesitaba de nuestro canal de YouTube. Entraron ya en el número tope que necesitábamos. Claro, entre más sigan entrando es mejor para darle mayor importancia a la empresa de que este programa es escuchado. Así es que agradezco a toda esa gente que se ha suscrito y a los que se sigan haciendo en nuestro canal de YouTube. Estamos en este momento con una persona muy especial, pero muy especial, que es parte de la historia del programa El Mundo Actual y que una vez comienza con esta preciosísima radio, Radio Poder Dios 30, que nadie le va a quitar esa historia porque ahí comienza la historia de este programa y que ahora ha trascendido a través de la tecnología y las redes sociales para que sea un programa a nivel mundial. Así es que la persona que voy a presentar es parte de esa historia que no podrá desaparecer. Estoy hablando de nuestra querida amiga. Ella es la señora Ruth Salmerón, o Charlton, pero popularmente Salmerón, conocida en toda la República Salvadoreña y en nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Dios te bendiga, Ruth. Bienvenida de nuevo a nuestro programa El Mundo Actual. Doctor Bolaines, para mí es un gran privilegio compartir con usted en esta tarde que me haya invitado. Saludos a la preciosa audiencia y fiel del Mundo Actual. Para mí es un gozo compartir con usted en este día. El clamor de la tierra. Bajo ese tema vamos a entrar con una lectura bíblica. Así que adelante, Ruth. Muchísimas gracias, doctor Bolaines. El libro de Romanos, en el capítulo 8, del versículo 22 en adelante, dice de la siguiente manera: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿y qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ruth, esta palabra que estamos leyendo es la palabra apropiada del momento trascendental que estamos viviendo. Así es. Porque, por favor, Ruth, si un pastor que nos está escuchando en este momento no ha despertado con todo lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo, entonces, con todo respeto lo quiero decir y con todo respeto lo digo. Entonces, querido pastor, hay una crisis gravísima espiritual en ti y en tu iglesia. Porque lo que estamos viendo es algo inédito, es algo extraordinario, es algo que está llamando la atención profundamente de los propios científicos en estos momentos. Es nunca, y voy a citar
palabras de los científicos, de uno de los científicos, ahorita que fue entrevistado en México, y preguntó, dijo, nunca habíamos visto a un planeta Tierra lanzando tantos gritos de advertencia como lo estamos viendo. Esas palabras las está diciendo no un cristiano, sino un científico. Entonces, cuando estamos viendo una cosa, un acontecimiento, hechos en todos los aspectos, pero fíjate, Ruth, que también estamos viviendo un momento crítico sin precedente, espiritualmente hablando en la iglesia. Este fin de semana yo estaba en Arkansas y voy este otro fin de semana, un momento extraordinario para Atlanta, Georgia. Por favor, prepárense en Atlanta, Georgia, porque vamos a un momento trascendental de los acontecimientos proféticos. Y fíjate que en todas las iglesias, Ruth, y pastores amigos que estamos hablando, los pastores como el que estuve, y todos ellos de corazón a corazón me han dicho, sí. Me han dicho, Bolaínez, estamos pasando el peor año de ataque espiritual a la iglesia. Me decía el pastor, y fíjate, Ruth, que este es un buen pastor, un pastor de la iglesia de Dios, de Arkansas, un hombre fiel, pero fiel, como es el hermano Carlos Moratoya. Me decía, hermano Bolaínez, la lucha que estamos pasando, espiritualmente hablando en la iglesia, me dijo, es tan grande que en algunos momentos, me dijo, hasta he pensado en esas palabras, hasta botar la toalla. Pero ese mismo fenómeno me lo han compartido múltiples de pastores. Hay un ataque, hay una crisis, perdón, no un ataque, una crisis espiritual sin precedente. Se está reflejando en todo, incluyendo en las finanzas, en las iglesias. De una manera como que el mismo pueblo como que se ha endurecido directamente. No hay esa pasión por las obras misioneras, por la iglesia. Y todo esto se está reflejando en un año donde también la tierra está pegando gritos de todo. Es impresionante, por eso decía al comienzo, si un pastor con todo esto que está pasando ya no despierta, entonces este pastor está en gravísimo problema, él y su congregación, Ruth. Por supuesto, doctor Bolaínez, de verdad, esto es algo que nunca habíamos experimentado. Todos, aún la gente inconversa, lo ha declarado. Pero yo quisiera hacer una pregunta, doctor Bolaínez. Esta andanada de huracanes y terremotos que acaba de suceder también en México y también en el mundo, porque en nuestro continente es lo que nosotros nos pega más de cerca porque lo estamos viendo aquí. Pero ¿tiene esto algo que ver con el cambio climático? Fíjate, Ruth, que acabo de grabarlo la semana pasada en la iglesia Elim Restauración en Massachusetts con el pastor Neri López, una iglesia preciosísima que solo tiene 3 años de haber iniciado, que por cierto es algo histórico porque en Boston, por alguna razón, las iglesias no crecen. Las iglesias, ni siquiera las apóstatas, no crecen. Bueno, algunos dicen que se debe que allí es la cuna de la masonería en este país. Pero esta iglesia joven, por cierto, hijo mío en la fe, ministerialmente hablando, este pastor Neri, se convirtió hace 11 años en una campaña con su servidor. Tiene 3 años y la iglesia ya va arriba de 300 miembros en solo 3 años. Se ha convertido en la iglesia de mayor crecimiento y la iglesia más grande de Boston en este momento, hablando de los hispanos. Pues bien, allí grabé el tema, las 6 señales del profeta Isaías que tienen que ver con el impactante cambio climático. Y si tú me lo lees la cita, te vas a dar cuenta que exactamente lo que está diciendo el profeta Isaías es exactamente lo que estamos viendo con el cambio climático en este momento. Por favor, léeme rápidamente esa cita de Isaías capítulo 29 y el versículo 6. Aquí lo tengo, doctor Bolaínez, rápido. Isaías 29:6 dice la palabra del Señor. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Si tú haces un análisis, vas a encontrar exactamente 6, que es lo acabo de grabar en este momento, en vivo. Y a mí se me ocurrió, y lo hice en vivo allá en Atlanta, y lastimosamente por alguna razón no me lo pudo dar el pastor, estamos esperando que él me lo mande, pero fíjate que se me ocurrió
hacerlo en público, utilizar los dos pasajes originales, Isaías 29:6 en hebreo, y el pasaje paralelo, que también me lo puedes buscar mientras estoy hablando, es Lucas capítulo 21 y el versículo 26. Lucas 21, 26. El uno decido utilizarlo como está escrito en el hebreo, y lo hice ahí en público. Y cuando estoy leyendo en público la palabra, encuentro que en el hebreo habla de estas 6 señales y utiliza la palabra Isaías en hebreo, que no está traducida. Por alguna razón, no se tradujo al español esa palabra, pero que en el hebreo está traducida, está original. Encuentro la palabra que dice la palabra gadol. Y cuando empiezo rápidamente, conozco esa palabra, inmediatamente es una palabra que tiene una enorme significado de algo gigante, grande, extraordinario en el vocablo hebreo. Entonces, Isaías dice que estas 6 señales que tienen que ver específicamente con el cambio climático serán algo grande. Cuando dice algo grande, es algo que no será normal. Es algo que será impactante, es algo que será notorio, es algo que llamará profundamente la atención. Pero cuando busco el paralelo de eso, me encuentro con Lucas capítulo 21, versículo 26, que es exactamente relacionado a la profecía de Isaías en el cambio climático. Mira lo que dice ahí, a ver. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos se conmoverán. Nótese la palabra que utiliza, por la expectativa de las cosas. Utiliza en el hebreo la misma palabra que está utilizando Isaías, la utiliza el Señor Jesús, será con la expectativa. Por favor, vuélvemelo a leer. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. La expectación de las cosas que sobrevendrán. La expresión que está utilizando el Señor Jesucristo está diciendo que va a ser algo tan gigante. La misma palabra que está utilizando el hebreo. Que va a ser algo extraordinario, que va a ser algo grande, que va a ser algo gigante, que va a ser algo que va a producir temblor en el corazón. Pánico. Sí, pánico en el corazón de las miriadas de personas. Nótese específicamente de las personas que viven en los mares. Estamos hablando de las personas, ciudades, islas y todos que viven en los mares, específicamente. Entonces, lo que estamos viendo entonces, que efectivamente estos huracanes, terremoto sin precedente, porque ahí está, note, si tú agarras las 6, dice, por Jehová de los ejércitos será visitada la tierra. Número 1, con rugidos. Fíjate que, mira, te voy a dar algo, porque esto no es nuevo. Esto yo lo vengo tocando desde hace años. Pero vamos a hablar de este año. 12 de la noche. Eran las 12:30 para mí en Arkansas. 12:30 de la noche, 1:30 para ustedes. Recibo la primera llamada. Como es conocida, cualquier llamada desconocida, yo no la contesto. Pero cuando yo veo que es conocida, recibo la primera llamada y yo veo que es de México, Distrito Federal. Acepto la llamada de uno de los muchachos que siempre me ayuda, que vive cerca alrededor del aeropuerto, para comunicarme él del terremoto que acaban de pasar en esos momentos. Pero él me dice, hermano Bolaínez, lo que yo no quiero compartirle tanto es el terremoto. Lo que quiero compartirle es, previo al terremoto, empezaron a haber rugidos, me dijo. No, yo no estoy compartiendo lo que yo lo vi, me dijo, lo vivimos. Unos rugidos impresionantes. El cielo se vislumbraba como con especies de rayos, tormenta, relámpago, pero cuando sin haber nubes. Y dijo, impresionante rugido. Esos impresionantes rugidos que lo toco en el tema. Es parte de eso. Ya los científicos, por supuesto, también están dando respuesta. Ellos dicen que estamos teniendo una anomalía sin precedente en el espacio que tiene que ver no solamente con las impresionantes explosiones solares, sino con el estallido de impresionantes estrellas en el espacio. Ellos dicen que a eso se debe, esos impresionantes rugidos o que nosotros llamamos truenos cuando no hay tormenta. Después inmediatamente te dice, por Jehová de los ejércitos será visitada la tierra y te habla de tornados sin precedente,
Luego dice por tormentas. Hablando, eso es lo que quiere decir con torbellinos. Y los torbellinos. Luego te menciona tempestad. Y dice tempestad. Uno es torbellino, que es tornado, y la otra es tempestad, que es tormenta. Directamente lo que llamamos huracanes. Y luego inmediatamente te lleva por terremotos. Terremotos sin precedentes. Lo que está diciendo es que se va a hacer algo grande. Sí, hemos tenido terremotos todo el tiempo, cierto. Hemos tenido huracanes todo el tiempo, cierto. Pero lo que vamos a ver en el momento previo a la venida del Señor va a ser algo grande. ¿Qué quiere sin decir precedentes. Algo que va a crear un precedente, algo que va a impactar. Ya vamos a llegar a eso. De eso. Y por el otro lado dice, mire lo que dice, y por el otro lado dice por grandes llamas de fuego consumidor. Lo inédito que está pasando. Mientras aquí en Houston todavía están reabasteciéndose de las terribles inundaciones, lo que está pasando en este momento en Florida, en las inundaciones y todo, en el otro extremo, en el oeste, están ardiendo. En fuego. Montana, California. Montana, California, Alberta, Canadá. Es decir, está ya incendios impresionantes. Las montañas. Impresionante. Todo simultáneo. Sí. Truenos, terribles tornados, terribles huracanes, terribles terremotos, gadol, grande. Decían los científicos que de México, que por cierto, que hubo un milagro de Dios allí, lo hubo. Porque ese terremoto de 8.2 grados, devastador. Todavía nuestra gente mexicana evangélica y nuestra gente evangélica de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, creo que todavía ellos no se han dado cuenta de lo que el Señor nos salvó. Sí. Porque ese mismo terremoto, 8.2 grados, fue el mismo terremoto que se dio en Sumatra en el 2004 y mató 280,000 personas por el tsunami. Por alguna razón, Dios guardó México y Centroamérica. Primero eran las 12 de la noche. La inmensa mayoría de nuestra gente en la playa estaban dormidos. Si se hubiese dado el tsunami de la magnitud del 2004 de Sumatra, en este momento, incluyéndote tú y nosotros, estaríamos llorando de centenas de millares de personas muertas en Centroamérica y México mismo. O sea, fue un terremoto gigante, impresionantemente grande, pero a la vez hubo un milagro. Si bien es cierto, son más de 100 los muertos en estos momentos, en realidad no es nada comparado a lo que pudo haber pasado. Lo mismo del huracán que pasó por encimita de Puerto Rico, que veí, y eso le iba a pasar el ojo. A eso vamos a hablar en este momento también. O sea, lo que estamos viendo que va a tener que ver con el significado, donde lleguemos allá al significado, que va a tener que ver con el nombre de José. Hablando de algo grande, al mismo tiempo algo grande, pero al mismo tiempo Dios añade. Al mismo tiempo, como la palabra Dios añade, Dios consuela, que sería la palabra. Al mismo tiempo viene un consuelo. O sea, es tipo de una advertencia dura, fuerte, pero contundente, como cuando recuerda a nuestros papás, cuando nos daban una advertencia durísima, pero dura, que nos calaba hasta lo más profundo, pero al mismo tiempo estaba la misericordia, el amor. Es fuerte lo que estamos viendo, Roda. Así es que lo que dijo Isaías lo estamos viviendo en vivo y a todo color. El extraño nombre de estos huracanes, doctor Bolañes, ¿será una advertencia para nuestra nación, para la iglesia? Ruth, el nombre ya tú leíste el artículo que yo lo hice, de Harvey. Harvey, sí. Impresionante el significado. Sí. E inclusive el significado de Irma, aunque Irma, que fue una mujer dedicada a una diosa pagana, significa dedicada a la diosa o la grandeza de la batalla. Pero otra vez te vas a la palabra batalla y la batalla te va a llevar a los sinónimos. Y los sinónimos de la palabra batalla, quiere decir intrigas, peleas. Eso es lo que quiere decir la palabra batalla. Intrigas, peleas, odio que produce una guerra directamente. O sea, ninguna guerra se produce si no es por las intrigas, por las contiendas y finalmente por el odio. Entonces, cuando encontramos el significado de ambos, tanto de Harvey como de Irma,
Y cuando hacemos un análisis profundo, Ruth, pero profundo, de cómo nuestra nación y el mundo ha comenzado un año 2017 donde la bandera ha sido la bandera del odio. El odio, ese odio que ha venido desde una campaña política de odio que se gestó hasta llegar a un sistema de gobierno donde en cierta forma se siguió alimentando ese odio, en cierta forma, ese odio que a veces se va hasta la discriminación. Porque cuando discriminamos, desatamos odio también. Sí. Cuando generalizamos, desatamos odio también. Cuando decimos que todos son asesinos, nos estamos llevando a múltiples de personas inocentes que no tienen nada que ver en esto. Y por lo tanto, eso desata odio y resentimientos profundos también. Entonces, comenzamos un año donde es un año que se alimentó en su totalidad con un odio. Ese odio que no solamente fue desde nuestra nación profunda, desde los Estados Unidos de América, sino que se expandió a lo largo de todo el mundo como una marejada. Venezuela en este momento está viviendo en vivo y a todo color esos espíritus de odio sin precedentes. El Salvador, Guatemala, Honduras, México, profundamente esos espíritus de odio. Y lo vimos ya más reflejado en este elemento, en este personaje malo. Esa es la mejor palabra que hay que decir, malo, el presidente de Corea del Norte. Es un hombre malo, es un hombre maniático, es un loco, todas las palabras de maldad se le pueden poner a este hombre de Corea del Norte. Ese ya es el reflejo, como la gota de ese odio que hemos estado cosechando en todo este año. Pero ese odio que es cuando ya cala al Señor, trascendió, Ruth, a nuestras propias iglesias. Nuestras redes sociales comenzaron a ser invadidas por personajes de odio, personas oscuras que nadie los conoce, que nadie sabe quiénes son, pero que esas personas oscuras empezaron y lo están haciendo, alimentando profundamente el odio, y con ello múltiples de hermanitos ingenuos, porque esa es la mejor palabra, ingenuo. Por favor, si tú, leíste la lectura, el apóstol San Pablo dice, la tierra gime con clamor, y luego dice Pablo, pero el Espíritu nos debe de poner a nosotros a detectar, a discernir, a saber el momento que estamos viviendo en este momento, que sea el Espíritu Santo, dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Me decía una persona, fíjate, Antonio, que cuando yo escuché a uno de estos hombres de odio, me dijo, tan solamente iba 2 minutos escuchando lo que este personaje estaba hablando de odio, que sentí asco y repudio, y de inmediato lo quité porque mi espíritu no me daba paz al escuchar. Es decir, estamos viviendo un pueblo evangélico ingenuo que no ha podido detectar que esa es parte de esa serpiente de odio que invadió el mundo y que nos está invadiendo a la iglesia en estos momentos. Entonces, ese odio que ya llegó hasta lo más profundo de la iglesia, de momento el Señor dijo, ¿sabe qué? Tengo que mandar una advertencia. Y tengo que mandar una advertencia con la palabra que los está invadiendo a mi nación número 1, porque le guste o no le guste el mundo, le guste o no le guste a los comunistas. Estados Unidos es una nación amada profundamente por Dios. Sí. Primero, porque es una nación cuyos padres fundadores fueron cristianos. Segundo, porque es la nación que más ha expandido el evangelio como nunca antes en la historia. Es la nación que ha producido misioneros de una forma lindísima y preciosa. Y aún con todo sigue siendo la generación más generosa del planeta Tierra y sobre todo más generosa en las obras misioneras. La inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, no solamente de América Latina, sino del mundo, se alimentan todavía de los Estados Unidos de América. Estados Unidos es una nación que Dios la ama en lo más profundo. Igual que el Señor ama a Israel, el Señor ama a Estados Unidos también. Y eso está claro, un mensaje que yo hice hace muchos años, donde el profeta Isaías prácticamente habla de los Estados Unidos de América. Entonces, ese odio comienza con la nación que Dios ama en lo más profundo después de Israel, que es Estados Unidos, y se empieza a gestar todo ese odio para allá. Entonces Dios dice, ¿sabe qué? Le voy a responder utilizando un fenómeno de la naturaleza. Para mí, los científicos que pusieron ese nombre de Harvey, ellos no se dieron cuenta. Por eso recordemos la palabra que dice que nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Así es que Dios influye para que pusieran ese nombre de Harvey. No lo pusieron accidentalmente. Y nótese, Ruth. Fíjate en esto. Sí.
hay algo muy importante que hay que saber en esto. Fíjate que, y yo lo cito, donde lo grabé, cito las palabras textuales del científico que salió en el artículo de Univisión. El científico de meteorología dice esta palabra, dice que los científicos de la NASA en el departamento de meteorología tomaron la decisión de que el nombre de Harvey será borrado de la historia por la magnitud del daño que trajo, para que nunca más ninguna otra generación en un fenómeno utilice el nombre de Harvey. ¡Wow! O sea, es tan impresionante que los científicos dijeron, nunca más se volverá a utilizar este nombre. También el de Irma. Sí, allí van. Entonces, mira qué interesante. Dos fenómenos que vienen significado, la crisis que nuestra nación y que nuestra iglesia ha estado viviendo. ¿Qué quiere decir en esto? Una severa advertencia de Dios. Severa advertencia, pero al mismo tiempo milagro también. Porque no cabe duda, yo no tengo la duda, que tenemos pueblo lindo de Dios en República Dominicana y en Puerto Rico. Y ese pueblo precioso de Dios dobló rodillas en Puerto Rico y en Dominicana. Recuerdo cuando me llamaron de un precioso hermano puertorriqueño, antes que entrara, mucho antes que ya se asomara Irma de peligro, me decía, por favor, Bolaine, en tu mundo actual, habla ya. Y da un escrito para que levantemos a nuestras... Hay mucha gente que sigue tu ministerio en Puerto Rico para que se levanten en clamor. Y fue cuando pusimos el artículo que ya lleva también más de una centena de miles. Y entonces, inmediatamente dijimos al pueblo puertorriqueño y dominicano, prepárense, levántense, Dios puede hacer milagros. Amén. Ese huracán era mortífero, pero mortífero. Y rompió el récord de más permanencia en categoría 5. Sí, en las islas, ahí aledañas, como... ¿Cómo es posible que hace desastre en las otras islas? El 90% de destrucción. Se salva Dominicana y por milagro se salva Puerto Rico. O sea, Dios tuvo misericordia. Sí. Y por milagro nos iba a entrar con toda la potencia infernal a Florida, y de milagro de Dios, a última hora, el huracán se degrada. Sí. Se degrada. Hay desastre, sí lo hay, pero gracias a Dios, nada que lamentar catastróficamente como Harvey. Sí. Pero Dios hizo un milagro, pero al mismo tiempo, eso en ningún momento quita, Ruth, la advertencia de Dios. En ningún momento quita la advertencia. Así en es. Ningún momento. Doctor Bolañes, también los fenómenos que hemos visto en estos días, lo que ha pasado después del huracán Irma y el retiro del mar en las playas, ha sido un fenómeno que todo el mundo está hablando en diferentes lugares. ¿Cómo usted lo considera? Ya hablaron los científicos, precisamente hoy, lunes 11, hablaron los científicos, ya hablaron sobre el fenómeno. Ya dieron una explicación que tiene lógica, dice que la potencia de los vientos extraños de este extrañísimo huracán Irma, que también va a ser quitado, va a ser borrado para que nadie lo vuelva a utilizar, ¿no? Dice que fue tan tremendo el impacto de esos vientos que provocó que las aguas de las playas se retiraran y los isleños y los de Tampa y los de Fort Myers, pero espantados, asustados de ver esa enorme cantidad de mejillones y de todos allí y de peces que los sorprendió, se quedaron varados en todo eso. Ese fenómeno que solo se produce cuando va a producirse un tsunami. Ese fenómeno, dicen los científicos, dan explicación que se debe al impacto de los vientos, pero declararon una palabra que tiene que ver con lo que leímos del apóstol San Pablo. Declararon oficialmente de que, si bien es cierto fue provocado por los impactantes vientos del huracán Irma, no deja de ser un fenómeno extraño. ¿Qué quiere decir extraño? Algo no visto por los científicos. ¿Qué dice la palabra? Y la tierra gime, gime, definitivamente. Wow, y también que el mar puede volver y quién sabe si lo llene más, doctor Bolañes. Hay que estar... Eso es un hecho, eso es un hecho. Eso ni discutirlo, porque así estamos en este momento. Eso es un hecho, definitivamente. Y ya pero para... es un fenómeno. Sí, definitivamente que sí, doctor Bolañes. Y ya que nos estamos acercando al final de nuestro programa,
¿Cuál es el mensaje que tenemos que tomar como iglesia en estos momentos? ¿Qué puede escuchar la gente? El mundo está diciendo lo de ellos y yo estaba leyendo en un artículo que sacó una televisora pues conocida hispana, de que muchos en las redes sociales dicen que estas cosas son apocalípticas, pero esto tiene una explicación científica, dicen ellos. No le dan crédito a lo que dice la palabra, el hombre, ¿verdad? Aunque sí utilizan la palabra apocalíptica, eso es, y el solo hecho de utilizar la palabra apocalíptica ya es bíblico. Para que el periódico El País de España, un país de los más blasfemos del evangelio en el mundo, utilizara la palabra eventos apocalípticos inéditos están sucediendo en Estados Unidos, ya es relevancia en este momento. ¿Qué quiere decir? Esta es una advertencia para nuestra iglesia evangélica en este momento. Tener una andanada de huracanes simultáneos, Harvey, Irma, el huracán Katia, que penetró también peligrosísimo y que entró el viernes por la noche a México, Veracruz. Y detrás, que hoy en la Casa Blanca lo mencionaron, el nombre de José, que a Dios gracias se va a perder en el Atlántico. José venía detrás como para dar, es que todo tiene un significado, estamos finalizando, todo tiene un significado. Es decir, Dios llamando a la iglesia. Este mensaje, esta última parte, ya no es para el mundo, es para la iglesia. El huracán José en la Biblia significa Dios añade, dijo cuando tuvo Raquel. Dios añade. La palabra añade quiere decir Dios va a traer una bendición en todo esto. Lo que quiere decir bendición es, la palabra es añade, es como decir, ok, señores, lo que ustedes están recibiendo ahora, lo que han visto ahora, es un mensaje de advertencia para que busquen de aquí en adelante una experiencia con Dios. Es decir, consuelo. Realmente la palabra añade es consuelo. Es decir, millones de personas están adoloridas en este momento. Sí. México, Houston, Florida, las islas, millones de personas. El gobernador de Florida dijo que se rompió el récord jamás nunca visto en Florida de desplazamiento de personas. Eso ya trae un gasto incalculable en la economía de los Estados Unidos. Entonces, lo que está diciendo al venir José, que quiere decir consuelo, que decir, ahora, después de todas estas advertencias, busquen el consuelo. ¿Y dónde está el consuelo? En Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Este es el momento que nuestra iglesia evangélica, este es el momento que nuestros pastores dejemos a un lado las diferencias, los pleitos de diremos que te diré. Dejémonos de matarnos entre nosotros mismos, espiritualmente hablando, y unámonos en este momento con el mensaje de consuelo a esas miriadas de millones de personas, o esos millones de personas que lo han perdido todo este año, y que le digamos a todas esas personas que ante toda esta crisis hay una esperanza, hay un consuelo, que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Grandísimo placer, Ruth, que hayas estado en mi programa. Grandísimo placer. Muchísimas gracias, doctor Bolañes. Para mí también un enorme privilegio poder compartir con usted y con la linda audiencia del programa El Mundo Actual. Que el Altísimo me les bendiga a todos nuestros oyentes. Y si el Altísimo no ha venido, estaré en cualquier momento, no solamente en el programa El Mundo Actual, en cualquier momento, con algún mensaje que tenga que sacar para ustedes en la palabra del Señor, porque ahora vamos a hacer énfasis en la palabra. Que el diablo sigue hablando, gritando y pataleando y diciendo lo que él hace, nosotros no le vamos a poner atención a él. Vamos a utilizar la palabra y vamos a hablar con el consuelo, porque eso es lo que dice Romanos capítulo 22, 8:22 adelante. Pero el Espíritu gime en lo más profundo de nuestros corazones y nos indica en qué debemos de pedir y cómo debemos de pedir. Que ese sea el mensaje, mis queridísimos pastores, mis queridísimos hermanos. Y por cierto, no olviden que vamos a tener una vigilia que esperemos, si Cristo no ha venido, que sea para la historia en el área metropolitana, y que los hermanos Bernal ya van a empezar a dar la promoción, y que en esto también Radio Poder 1030 nos va a ayudar también. Queremos romper el récord con miembros y pastores que rompan sus diferencias y nos unamos en una vigilia
de historia. Quién sabe si va a ser algo grande para que se desate una bendición descomunal, espiritualmente hablando, en todo el área metropolitana de Washington. Así que prepárense muy pronto a la información. Que el Altísimo me le bendiga. Gracias de nuevo, de verdad, Ruth. Gracias por estar en nuestro programa El Mundo Actual. De veras, una vez más, gracias, Ruth. Muchísimas gracias, doctor Bolañes. Ha sido, de verdad, una bendición y ya como que lo necesitaba también. Sí. Bueno, que Dios me le bendiga a todos y en la próxima. Amén. El Mundo Actual. Este programa fue una producción de Bolañes Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolañes están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.